teje-maneje los hilos de la educación. Aprobada por las principales fuerzas políticas de México, la reforma constitucional en materia educativa es uno de los acuerdos más importantes de las últimas décadas. Hay dos razones para considerarla así. Por un lado, marca el cambio de viejas prácticas nocivas para el sistema educativo y por el otro tiene un impacto directo en más de 35 millones de alumnos de educación básica y en más de 1 millón de docentes que imparten clases en unas 200,000 escuelas. Para acceder a cargos directivos o de supervisión en educación básica y media superior, se realizarán concursos y serán elegidos los que demuestren mayores conocimientos y capacidades. Si la reforma se cumple al pie de la letra, las viejas prácticas del dedazo y el amiguismo acabarán. En 2013, deberá levantarse el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. De esta forma y por primera vez en su historia, el país conocerá cómo y quiénes trabajan en sus centros educativos. Estos son los elementos más aplaudidos de la reforma educativa, pero también los más criticados por miles de maestros, quienes ven afectados sus derechos laborales y creen que la mala educación no se resuelve con cambiar las leyes. En los últimos meses se ha hablado mucho de esta reforma constitucional en materia educativa. Sin embargo, no sabemos si esta efectivamente funcionará o los impactos que tendrá, sobre todo positivos, en las escuelas del ámbito rural, donde se dan los mayores abandonos. Y es en el campo, precisamente, en esas primarias, en esas secundarias, donde existe la menor capacidad de movilidad social. Es decir, los alumnos, estos niños que están ahora en la escuela, no tienen la capacidad de tener mejores condiciones que sus padres. Y es precisamente en estas escuelas donde los maestros juegan un papel fundamental. ¿Qué papel? Unen a la comunidad, unen a la escuela y a pesar de todos los obstáculos, salen adelante. Para hablar de estos temas y ver el papel de los maestros y de la educación en el ámbito rural en conjunto con la reforma educativa, agradecemos la presencia de David Calderón. Él es director de Mexicanos Primero. Mexicanos Primero, como ustedes saben, es un pilar en estas últimas reformas en materia educativa, reformas constitucionales, una asociación civil que ha impulsado cambios en la educación básica principalmente. También tenemos en la mesa a Ricardo Rafael. Él es analista político, él es catedrático. Y vale hacer la acotación, la invitación a Alba Martínez se hizo subsecretaria de Educación Pública de la SEP. Por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros. David, para entrar en el tema, propiamente lo que hemos visto en la educación rural, ¿cuál es la radiografía que Mexicanos puede tener en la actualidad del sistema educativo rural? Mira, es por supuesto muy complicado. Si ya los números nacionales son escandalosos, por supuesto cuando hablas de la población rural, aquello se adensa, se vuelve de una injusticia mayúscula. Esa distinción entre urbano y rural todavía es muy engañosa porque poblaciones muy pequeñas ya son consideradas urbanas. Entonces, en resumen, el 30% de los estudiantes mexicanos están en escuelas que podríamos considerar rurales como ámbito. Los resultados entonces son peores en esas escuelas y entonces dicho brutal, pero exactamente son escuelas pobres para pobres. 30% de mexicanos en las zonas semirurales, ¿rurales? ¿Dice? Sí. De la educación. Sí. El 70% están en zonas propiamente urbanas, lo cual no significa que estén bien, pero vamos, el contexto ahora, es distinto. el impacto real que tendría esta reforma educativa en ese sector, ¿cuál sería? ¿Lo tienen más o menos ya evaluado como organización civil? Mira, es por supuesto una conjetura, pero en principio la reforma es una reforma normativa, no es una reforma propiamente educativa, o todavía no lo es. Esta pieza es una pieza de contención. O sea, se trata de recortarle, digamos, las uñas a los principales dramas que se pueden vivir en términos del desajuste en la profesión docente, que no se hereden las plazas, que no se vendan, que no se abandone tan fácilmente a los chicos de las escuelas rurales. Tenemos evidencia de cómo hay comunidades rurales que en el curso de un mismo ciclo escolar han tenido a 3 maestros diferentes. Por supuesto, no vas a tener los aprendizajes fundamentales y después el mensaje que le mandas a los niños es devastador. No queremos estar aquí, nos urge irnos de este lugar. Y entonces esos niños crecen tratando de pescar lo que alcanzan de 3 estilos diferentes y acaban teniendo en una primaria, en 6 años de primaria, 10 profesores diferentes
que no les permiten una experiencia mínima aceptable para eso también una educación ya básica. está documentado y todo revisado. Es que el mismo sistema entonces también está condicionando a los mismos profesores. Sí, sin duda. Entonces, lo que puede aportar esta reforma normativa en términos de el impacto directo a las comunidades rurales es de contención, de mitigar algunas de estas situaciones, pero no es una construcción positiva, ¿no? Hay una idea ahí bastante vaga de autonomía escolar que, si la traducimos bien en la legislación secundaria, ya empieza a dar en términos positivos. Hay una idea de que la formación de los maestros será mucho más relevante, pero vamos, en concreto es una trama normativa que sobre todo detiene el saqueo, ¿no? Detiene el desastre al que nos vamos encaminando, pero falta todavía su gemelo positivo, que es necesitas un cambio en la forma de enseñar, necesitas un cambio en la forma de financiar, y sobre todo necesitas un cambio en el que se involucre también las familias. Y es parte de los conocimientos previos que tiene Ricardo del sindicato, de cómo funciona toda esta burocracia magisterial. ¿Qué va a suceder con estos maestros? ¿Qué va a suceder con ese magisterio a partir de una reforma y estos maestros en el ámbito rural? A ver, lo primero que tenemos que aceptar es que el gran fracaso mexicano del siglo XX fue el educativo. Porque esta era la gran apuesta, ¿eh? Si el régimen de la revolución algo se planteó, fue que la educación fue el motor para la igualación, para la construcción de una república, pues en fin, donde todos fuéramos más o menos iguales ante la ley, el Estado, las condiciones. Eso no funcionó. Incluso, siguiendo lo que dice David, me atrevería a decir, la educación ha sido razón de desigualación. Desigualación dentro de las ciudades y desde luego entre las ciudades y el campo. Hay tres elementos que me gustaría traer a cuento a propósito de esta pregunta. El primero, hubo una gran apuesta por el maestro rural, ¿eh? Las normales rurales sí fueron un espacio donde se pensaba construir al nuevo cuerpo pedagógico que iba a transformar esta realidad. Sin embargo, estos maestros que llegaron a ser los mejores eran maestros muy críticos, que no se adaptaron cómodamente con el régimen represivo ni con el régimen que existía subordinación. Con Otón Salazar, los años finales de los 50, principios de los 60, hay una acción represiva sobre el maestro rural, que de un lado radicaliza, por eso las normales rurales son tan radicales, y del otro lado expulsa, daña, lesiona la condición de muchos maestros que eran extraordinarios. No quiere decir que uno que otro, bueno, haya sobrevivido, pero sí hay que aceptar que han sobrevivido en condiciones de ambiente moral, para utilizar un término correcto, muy represivo. Segundo, se considera que un buen profesor puede ser un profesor multigrado, cosa que a lo mejor no estaría mal. Esto de dividir a los niños en primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, quizás se podría corregir y es más rico si hay mayor diversidad de edades. Pero no se hizo con un método, un modelo educativo de diversidad de edades, no. Tenemos pocos profesores que quieran estar en las escuelas. Entonces, ahí les va un profesor para que se haga cargo no solamente de los 6 grupos, sino de los 400 niños. A ver, no hay manera de construir un buen ambiente educativo si ese profe, reprimido en su ambiente moral, además tiene una carga laboral que no hay forma en que pueda cumplir. Y luego nos encontramos con la tercera opción, que es hoy educación básica, que es, bueno, pero no es necesario que haya tantos profes si tenemos unas televisioncitas por donde podemos pasarles unos programitas y que el profe resuelva las dudas y las bautizamos telesecundarias. Eso es lo que hay en todos lados. Vean las telesecundarias, tienen una novedad desde que se fundó. Las teles no sirven. No sirven. Vayan ustedes a cualquier telesecundaria. No sirven. Los contenidos no sirven. Y los profesores que están ahí no solamente cargan con 400 niños, tienen que facilitar la discusión, sino tienen que cargar con el título este raro de telesecundaria. A ver, evidentemente, la educación básica a nivel rural no solamente ha sido un fracaso, sino que no tiene hoy una propuesta de salida atractiva. Y estoy con David. A ver, ahora hablamos más despacio de la reforma constitucional en materia educativa. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nada, está distante, todavía muy distante. Si realmente queremos cambiar las condiciones, tenemos que emprender las reformas educativas que aterricen a la problemática a la que estamos haciendo referencia. Esta reflexión, digamos, es parte del diagnóstico. Es decir, se llega a una conclusión de que no han funcionado esos viejos modelos. Ahora, con esta realidad, ¿cuál sería, hacia dónde vamos? ¿No? Es decir, hacia dónde irían estos maestros que en teoría, como lo platica David, sería lo primero, transformar, cambiar esa realidad inmediata, hoy, con esa realidad. A ver, yo creo que hay una política, digamos, de compensación social que tiene que ser la central hacia adelante.
Y olvídense, cuando yo hablo de reforma educativa no estoy hablando de esta que se aprobó en el Congreso. Esa no es la reforma educativa. Ahorita hablamos de ella. Es de la reforma que está por venir y ni siquiera me gusta llamarla en singular. No es la reforma, son las reformas educativas que tendrían que venir. Pero de esas reformas educativas, una central es esta de compensación social. A ver, traemos hoy escuelas con muy bajo rendimiento y escuelas con alto rendimiento. Por el método en que asignamos presupuesto hoy, premiamos a la de alto rendimiento y castigamos a las de bajo rendimiento. Pero a ver, si la política educativa tendría que ser compensatoria, tenemos que inyectarle más recursos a las que traen bajo rendimiento, no a las que tienen alto rendimiento. Bueno, hoy la fórmula presupuestal hace que una escuela en Santa Catarina, Nuevo León, tenga más dinero que una escuela en Las Margaritas, Chiapas. A ver, tendríamos que invertir. Bueno, este fenómeno es igualito con el tema de los profesores. Al profesor que está en Las Margaritas, Chiapas, es el peor pagado, el más maltratado, el más dolido, y es el que sale a marchar, ¿eh? No perdamos de vista que el que está ahí en Guerrero, en la CT, es ese profesor. Y en cambio, el profesor que está allá en Santa Catarina, Nuevo León, cerquita, a ese le va muy bien. ¿Cómo hacemos mecanismos de compensación? Esa propuesta, que ya es presupuestal, me parece la clave para atender al fenómeno de igualación que la educación. O sea, sí ves voluntad política, faltaría voluntad económica. Mira, yo veo voluntad política para reformar lo político, no lo educativo. Y no le quito un ápice a la importancia. Había que hacer la reforma política de la educación. Había un control de una serie de agentes que estaban vetando cualquier reforma posible en el sindicato y en la burocracia. Eso lo estamos cambiando. Pero es la reforma a las instituciones, a la vasija. Los contenidos educativos están todavía por emprenderse. Y te sigo en lo que acabas de decir. Si quieres realmente hacer una reforma educativa, necesitas dinero administrado, dirigido de manera distinta y, por cierto, mucho más dinero que hoy le estamos asignando. No abundo en ese. A ver, si les parece, vamos a ver un testimonio de una maestra, Linda. Es un preescolar de 3 grados, pero es unitario. Yo soy la única maestra, entonces soy maestra, directora, secretaria, intendente, de todo. Yo me traslado todos los lunes de la ciudad de Oaxaca a San José. Para empezar, tengo que trasladarme de Oaxaca a Ejutla, ya sea en taxi o en camión, y de ahí tomar un viaje especial que me lleve a la comunidad porque no hay transporte público. El viaje me sale de Jutla a la comunidad, me salen 550 pesos. El jardín no tiene un aula, el aula es un cuarto de adobe que fue prestado por la agencia y no tiene baños como los conocemos normalmente, es una letrina. Como maestro te enfrentas a que los papás no tienen estudios, entonces prácticamente te ves sola en la tarea de educarlos, porque si bien te apoyan, pues no es lo mismo a que les enseñas un poco en la casa y otro poco en la escuela. En este caso, pues al vivir en la comunidad, no nada más eres maestra 3 horas, o sea, estás en la comunidad y eres la maestra todo el tiempo, y más siendo la única maestra, pues convives no solo con los niños, sino con las mamás, con los padres de familia, con los hermanos, con la demás gente de la comunidad. David, Mexicanos Primero ha insistido mucho en la evaluación de los maestros, y lo que se nos ha dicho y lo que se ha dicho en estos meses es que esta reforma educativa en buena medida incide en esto de la evaluación. ¿Qué sucederá, por ejemplo, vemos el caso de la maestra Linda, qué sucederá con ella si reprueba? ¿Quién va a sustituir a ese maestro en esta escuela y hacer todos estos sacrificios? No sabemos si la maestra Linda podrá cumplir, a lo mejor cabalmente dentro del aula, pero sabemos que hay una entrega, que hay una vocación, si le quiere ver así. ¿Quién va a sustituirla si ella no sabe? No hay nadie que la sustituya. Entonces, justamente lo que hay que entender de la evaluación es que te da las claves, te da los, digamos, los primeros mapeos, pero no es el viaje, ¿no? Es decir, identificar dónde está un lugar no significa haber viajado a él. Entonces, la evaluación, si no viene acompañada de las transformaciones en la formación de los maestros, en el apoyo a los maestros, entonces no va a volar. Justamente lo que hay que aclarar, y ya quedó claro, es que la voluntad no es establecer un despido masivo a partir de resultados en primera instancia, ¿no? Se trata, en primer lugar, de que los resultados de la evaluación estén contextualizados, que no quiere decir que estén bautizados o cuchareados, ¿no? Sino que efectivamente se tome en cuenta la modalidad, se tome en cuenta la perspectiva de los alumnos, la escolaridad de sus padres, etcétera, que no significa, como digo, hacer descuentos, sino entender
qué se está esperando de cada modalidad y de cada maestro, y en segundo lugar, que la evaluación lleve a el apoyo que el maestro necesita a lo largo del año, no solo para el siguiente examen. Entonces creo que muchos de los actores han subrayado excesiva e innecesariamente la idea de te evaluamos y la consecuencia es un curso. No, te evaluamos y te apoyamos, te acompañamos, entre otras cosas, por ejemplo, concursos si esto fuera necesario, pero eso no va a volar si los supervisores no están apostados a acompañar al maestro, si no hay una vida entre los maestros de planeación conjunta, de participación de los padres de familia, y entonces hay que ser muy severos con la evaluación en el sentido de no brincárnosla, pero hay que ser muy severos con el paso que sigue de la evaluación, que es implementar las soluciones. Y en eso va encaminada junto con el gobierno. ¿Tú percibes al Estado, al gobierno, con este interés de, además de evaluar, fomentar para transformar la calidad de los maestros? Yo creo que sí fue evidente el interés y la voluntad política en la reforma constitucional del gobierno, de los partidos de oposición. Yo me quedo muy tranquilo con ese texto que se aprobó. Estoy muy intranquilo con las iniciativas de reforma a la Ley General de Educación, con la propuesta de ley de profesionalización docente y un poco también con la de ley orgánica del INE. Muy tranquilo porque veo un formidable vagón de tren y no le encuentro las ruedas. Y bueno, ustedes saben lo que pasa con un avión cuando va a aterrizar y no tiene ruedas. ¿De qué sirve el avión? Para allá vamos. No sé si es por negligencia, desconocimiento o falta de entusiasmo para dialogar con quienes hemos, si lo digo en plural, estado preocupados por el tema. Porque lo que yo sí vi de parte del gobierno es que esa iniciativa la hicieron a puerta cerrada y la aventaron, no les interesado discutirla ni un segundo. Entonces, no sé si les acabó la voluntad política o ellos ya andan en la reforma fiscal y la energética y este tema ya pasó a ser menor. Por eso insisto que la reforma educativa no ha ocurrido. Lo digo empezando por ahí. Ahora, tú colocas el corazón de la pregunta, evaluación, ¿es el centro? Y yo cada vez tiendo a pensar que ha sido una equivocación haber puesto toda la energía en el tema de evaluación, de un tema mucho más importante para los maestros, y es la carrera. Y déjenme poner ahí el acento. El núcleo atómico de la reforma es dotar a los maestros de lo que hoy no tienen, una carrera como profesores. Una cosa es examen de ingreso y otra cosa es evaluación. A ver, cuando haces carrera, déjame pensarlo, piensa que la carrera tiene módulos. Entonces, la carrera es cómo ingresas. Eso no es una evaluación, es una cosa mucho más complicada, es un método de ingreso. Ingresas por las normales, lo haces a partir de un examen, ¿qué tiene que requerir ese examen? Pero cuidado, ese es un método, es un subsistema. No está claro cómo va a funcionar. Luego, ¿cómo avanzas? ¿Cómo pasas de tener 9 horas a tener 18 horas? Bueno, es necesario establecer que un buen maestro es aquel que, como el vino, pasó largo tiempo en las barricas. Entonces lo que hay que hacer es que se quede en el sistema, no que se vaya, y irlo volviendo mejor. Entonces el método de avance, luego el método de formación, ¿no?, para capacitarlos. Y ahí en efecto necesitas ir haciendo tramitos de evaluación para que vaya funcionando. Luego, si no cumple con la formación, no son mejores profesores, a ver, el método de salida, que serán los menos y serán excepciones. Y luego el método de retiro digno. Todo eso es carrera. ¿Qué es lo que oigo en los medios? Lo importante de la reforma es la evaluación. No, mire, la evaluación son los tramitos dentro de la carrera. ¿Por qué está siendo un problema? ¿Por qué no estamos hablando de la carrera? ¿El Estado, el gobierno, tiene esa capacidad de fomentar esas carreras? Lo que hemos cuestionado, tanto Ricardo como yo, con todos nuestros compañeros en sociedad civil, es que la carrera del maestro fue capturada por un corporativo. Entonces, el hecho de que, digamos, liberemos a los profesores no es sencillamente que esté encarcelada la profesora Gordillo. Eso es una ilusión óptica en el sentido de que eso no es un cambio fundamental, es sencillamente la remoción de una figura, pero ha quedado sin tocar el hecho de que no condiciones la trayectoria de una persona como peón electoral o como parte de un sistema piramidal de control de voluntades y a veces de negocio, y eso lo sustituyes por un sistema de profesionales de la educación. A ver si hago bien la pregunta y si la captamos. Es decir, esto no está generando esta necesidad de fomentar que haya mejores carreras, de ir hacia la preparación.
en términos de evaluaciones de todos los que tú comentas, no se está generando la percepción con ese gran temor de que se inyecte el capital privado, de que efectivamente tras esto hay una idea de generar esta percepción para que entre el capital y el Estado deje su obligación, que hasta ahora la sigue teniendo un Estado laico. ¿Tú estarás de acuerdo en que sería necesario que los maestros, los padres de familia, la comunidad, el municipio, todos participáramos de manera más intensiva en lo que ocurre en la escuela? La escuela no puede ser solo lo que pesa como una losa en la espalda de una profesora como la que apareció hace un momento. De ahí que sea lógico hablar de mayor corresponsabilidad de la sociedad sobre la escuela. Se introdujo un transitorio que dice: se promoverá mayor corresponsabilidad entre padres de familia. Bueno, ¿qué oyeron los que traen vacuna frente a las malas intenciones? ¿Cómo? ¿Van a legalizar las cuotas? Porque, a ver, corresponsabilidad es ponerle... Y hoy en México hay un abuso sobre los padres de familia exigiéndoles cuotas. ¿Y sabes qué me molesta, Fernando? Que la ley secundaria no define ni autonomía de las escuelas, ni corresponsabilidad, ni nada. Entonces, ¿qué agradecería yo? Para evitar los malos entendidos, el sospechosismo, pues define usted bien en la ley secundaria qué quiere decir corresponsabilidad, qué quiere decir autonomía, qué quiere decir participación en la sociedad, y prohíba las cuotas, por lo que más quiera, las cuotas en lo económico, porque entonces de esa manera desterramos el fantasma de la privatización. ¿En qué momento empezamos al revés? Vamos a ver, empezar entonces desde las escuelas de lo básico, o al mismo tiempo con el acuerdo político y llegar todo en un mismo momento. Y no solo el acuerdo político, engañar o medio simular que todo va bien, que va a llegar la reforma, etc. Y al final, ¿qué pasa? Las escuelas no son operativas, los papás están completamente confundidos, los maestros tampoco entienden absolutamente nada, y la reforma se va a quedar, como bien dices, ahí. Y lo más difícil no es poner a los actores políticos ahí o encarcelar a la maestra Silvestre. Lo más difícil es cambiarle la vida a esa profesora, cambiarle la vida a esos papás, cambiarle la vida a los niños, ¿no? Con buena voluntad algunos y con mala voluntad muchos, para descarrilar la reforma normativa, algunos recurrieron a, digamos, el fantasma de esto va a privatizar, más privatizado de lo que está. Se venden las plazas, los papás tienen que pagar los materiales de la escuela, los contratos editoriales, los contratos de tecnología son una grosería de privatización. Y entonces, sindicato. Del sindicato y de los funcionarios y de las empresas privadas que están ligadas a esas cosas. Hay que revisar quiénes dan los cursos a los maestros y empezarás a ver que hay concentraciones de mercado sin necesidad de que haya calidad, ¿no? Sin embargo, y para hacer pinzas, a ver si puedo con lo que tú comentabas, entonces, si al principio arrancaste diciendo que era un fracaso, lo de hoy, esta idea de renovar la estructura educativa del país, se da improvisado. Es decir, no sabían todo esto que había que hacerlo para arrancarla. Hay culpa que cargamos varios. Pusimos el acento durante un buen tiempo en este arreglo mafioso entre el sindicato y la burocracia. Porque evidentemente no era esa la razón del fracaso, era la razón de la imposibilidad de cambiar. Es decir, esa sociedad entre burócratas y líderes sindicales hacía que cada que se presentaba una reforma la frenaban, la distorsionaban. Había que remover eso. Entonces ya, quitamos la primera piedrota, ¿no? Muy bien. Y nos encontramos con que no le habíamos dedicado tiempo suficiente para trabajar lo siguiente. Pero como hay prisa política y le surge en el mes de agosto hacer un periodo extraordinario de sesiones para que los profes que están de vacaciones no vayan a protestar, ahí les va la reforma a la ley secundaria, me la aprueban rápido y luego veremos si es buena. Y ahí sí, yo sí ya, que David y yo vamos a coincidir. No, hay una sociedad civil que hace rato que viene trabajando en esto. Somos gente seria. Que no tenemos otro interés más que esto se resuelva. Lo trabajamos cuando no teníamos ninguna posibilidad de ganar. Ahora que tenemos mínima posibilidad de meter gol, no nos vamos a perder la oportunidad. Y ahí estamos para dar lata. 1, para que no se apruebe el vapor. 2, para que no se apruebe sin haber considerado todos los elementos. Y 3, no vamos a permitir que este asunto digan ya se resolvió cuando sabemos a ciencia cierta que no está resuelto. Los mexicanos de menos recursos estarán condenados a tener la peor educación en este país. ¿Cuál es la conclusión? Es decir, ¿la reforma o sin reforma la educación en el campo será la peor educación? No, no tiene que ser así, no debe ser así. Si creemos en el valor de la democracia, la escuela pública tiene que ser, por supuesto, uno de los elementos cruciales del desarrollo.
y es un fracaso cuando no logra eso. ¿Cómo se puede hacer para que no se transmita generacionalmente, para que no sea una enfermedad contagiosa genéticamente adquirida la pobreza? La reprogramas con la libertad, que es la escuela pública. Entonces no podemos seguirnos engañando y sobre todo no tenemos que caer en el espejismo de que justo como no se ven, digamos, los vagones de fondo, podemos tener una educación de tercera para aquellos que tienen menos voz. Están dadas las condiciones políticamente para que se genere esta nueva posibilidad de transformar la educación. Podemos decir que hay un interés real del Estado para ir a los mayores atrasos educativos, que son los rurales. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que esto de que se haya detenido el Bester Gordillo es una buena cosa, si en efecto cometió los delitos de los que se le acusan. Punto. En el tema educativo yo no veo todavía las consecuencias, porque tengo la sensación del efecto Matrushka. Muy bien, quitaron al Bester Gordillo para que deje de estorbar la reforma, pero resulta que adentro del Bester Gordillo está Juan Díaz y es el que dejaron. Un Juan Díaz que tiene un expediente, pues no tan gordo como el del Bester, porque no tiene la edad del Bester, pues si la tuviera sería más grande. Y porque hoy Juan Díaz, aliado del presidente, va a influir en la manera como se construya esa reforma de la ley secundaria. Sí, por eso yo creo que es tan mala. Entonces yo sí ando preocupado, a lo mejor porque de pronto me dan etapas de paranoia, pero no me gusta lo que huele esto. La señal que yo recibo es que el PRI está dispuesto a todo, menos a renunciar al servicio electoral que le sirven los profesores. ¿Por qué sacó esta a colación? Porque da la casualidad que por eso podían vetar las reformas educativas. Entonces decían, yo te apoyo en las elecciones, pero no me haces ninguna reforma educativa en ese enfrente. No rompemos ese ciclo muy negativo, muy nocivo, y esto no va a cambiar nada. Y viene julio, por cierto, elecciones. Pero hay que estar muy conscientes que en esta batalla y en el papel que puede jugar el presidente Peña Nieto y el grupo que llegó con él, es nada mejor en la democracia que una sana desconfianza, nada mejor en la democracia que la rendición de cuentas, y mientras más corta mejor, y sobre todo el saber que el trabajo de educación es un trabajo de perseverancia cívica, en la escuela, fuera de la escuela, de los que quieren algo con la escuela, y que entonces no hay espinacas electrónicas en forma de laptops que automáticamente nos conviertan en potencia educativa, no hay la salida fácil de acabas con un villano, el villano favorito. Ahora realmente están en un grave problema en el Poder Ejecutivo Federal, es decir, ya no puedes echarle la culpa al villano que todos favorecíamos, ¿no? Ahora toda la responsabilidad es tuya, y entonces los logros educativos que no se dan son tu responsabilidad. Creo que podemos entrar a una nueva etapa de civismo, pero no está ganada, nadie nos la va a regalar. Los papás tienen que estar muy conscientes de que esto no es la guerra de las galaxias y ellos son aquellos pequeños ositos que esperaban que allá arriba se resolvieran las cosas. Es que esta se gana terreno por terreno, escuela por escuela, y entonces se favorece que se abra la oportunidad del cambio, pero no está ganada. Bueno que no matamos la esperanza, que es lo más importante, ¿no? Y algo importante es que ese ejecutivo y ese gobierno aprenda de esa perseverancia de la sociedad civil. O sea, ustedes son un claro ejemplo de que han tratado el tema durante años y no es posible que el gobierno haga esa lectura solo a julio, ¿no? Y el próximo año habrá otras elecciones y otra vez. Y a lo mejor en octubre, pues otras elecciones, noviembre otras elecciones. Y otras reformas. Claro, y otras reformas, como dice Ricardo, pues, que serán prioritarias en su momento, y la educativa quedará, y hablaremos, los invitamos en 5 años y vamos a hablar de lo mismo. Y vamos a entrevistar a ese maestro y va otra vez a decir lo mismo. No hay papel, sigo haciendo las miles de horas y sigo recibiendo un sueldo mísero sin capacitación ni sin nada, ¿no? Y a los maestros, yo creo que llegó el momento de ofrecer a los niños construcción de ciudadanía, dándose ellos mismos el derecho a ejercer su propia ciudadanía. Y yo sí espero que esta puerta que se está abriendo sea la fuerza de la conciencia del maestro lo que se levante, porque entonces sí, puede transformarse de manera muy importante y van a ser capaces de exigir con puntualidad y con capacidad de transformación lo que por derecho les corresponde y que este país le urge. Y da gusto verte optimista. Muchísimas gracias a todos.